Tenemos un disco, el cual está dividido en dos mitades. La mitad superior lleva una carga menos Q y la mitad inferior lleva una carga más Q. Queremos calcular el campo eléctrico sobre el eje de simetría del disco en un punto P que esté sobre el disco. Vamos a considerar que el disco es lo suficientemente delgado como para considerar la densidad de carga superficial del disco igual a sigma. Ahora, una vez ubicamos el punto P, vamos a anotarlo aquí, punto P. Tenemos asignado el punto P donde vamos a calcular el campo eléctrico. Vemos que este punto P lo podemos determinar mediante el vector posición del origen de coordenadas, aquí en el centro del disco, al punto, o lo podemos determinar desde la distribución de carga al punto. Estos dos vectores se relacionan mediante el vector que va desde el origen de coordenadas al diferencial de carga. Este vector lo llamamos R', este vector es R y este vector es R cursiva. Aquí R cursiva para nuestro problema va a ser igual a Z, de tal manera que Z va a ser igual a este vector que es R' más este vector que es R. Es lo que tenemos aquí. De aquí despejamos R que es igual a esta expresión que está acá. ¿Por qué necesitamos esto? Porque vamos a necesitar UR unitario. Recordemos que UR unitario es simplemente coger este vector y dividirlo entre su norma, su magnitud. También lo podemos expresar el UR unitario en términos de coordenadas esféricas. Bueno, entonces tenemos el diferencial del campo eléctrico, que es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, el diferencial de carga, sobre r cuadrado en dirección de UR unitario, donde este r cuadrado es simplemente la magnitud del vector r elevado al cuadrado. El diferencial de carga es igual a sigma, en este caso se toma valor absoluto de sigma, porque va a ser negativo acá entre 0 y pi, así como está acá, menos sigma, o va a ser positivo acá entre pi y 2pi, tal y como está acá. Y el diferencial de área en coordenadas polares va a ser simplemente r' de teta' de r'. Bueno, entonces aquí no hay ningún problema para utilizar estas coordenadas y para designar con las coordenadas esféricas UR' o UR, porque coinciden. En el plano XY coinciden ambos sistemas coordenados. Bueno, entonces si voy a plantear el campo eléctrico es igual a la integral de esta expresión que está acá. Aquí tengo mi constante, teta', lo evalúo entre 0 y 2pi. R' lo evalúo entre 0 y A, que es el radio del disco. Aquí tengo valor absoluto de sigma, como ya hemos designado. Aquí tengo el diferencial de área. Y aquí tengo el R al cuadrado. Ya habíamos dicho que esto es R. El módulo de esto es valor absoluto elevado al cuadrado. Aquí está, en dirección de UR unitario. Ya sabemos que este UR unitario lo podemos calcular dividiendo este vector entre su magnitud y de esa forma obtenemos entonces el vector UR unitario o utilizando coordenadas esféricas. Bueno, entonces tenemos aquí que Z es magnitud Z en dirección de K unitario, que va hacia arriba, del eje Z. R, el vector R' es igual a su magnitud, que es R' en dirección de UR' unitario. Este es un vector radial que está en el plano XY y es perpendicular u ortogonal a K unitario. De tal manera que cuando calculemos su magnitud al cuadrado, recordemos que esto es igual al producto punto de un vector por sí mismo, como tenemos acá. Tenemos el producto punto. Cuando hacemos el producto punto de las componentes cruzadas es igual a 0, por cuanto el producto punto de dos vectores ortogonales es 0. Y ya sabemos que K unitario es ortogonal a UR' unitario, como acabamos de mencionar. Por ende, solamente queda el producto punto de las componentes directas, K y K unitario, UR' y UR' unitario. Aquí queda entonces z cuadrado y queda r' cuadrado porque menos por menos es igual a más. Listo, entonces reemplazamos esto por esto y proseguimos con el cálculo. Bueno, aquí vamos a hacer una consideración adicional y es la siguiente. Cuando nosotros dibujamos, llevémonos mejor por este dibujo que es más sencillo, el punto P y vemos los vectores campo eléctrico de la contribución positiva y de la contribución negativa, vemos que por simetría la parte vertical se va a anular. Si vamos a este dibujito que está acá y digamos que estamos calculando el campo eléctrico aquí en este punto, recordemos que el punto P está sobre el eje, entonces en este plano lo veríamos así.
el campo eléctrico, la contribución de este sería hacia allá y la contribución del lado opuesto sería también hacia allá, según lo que acabamos de explicar acá. Entonces vemos claramente, por ejemplo, que la componente en I, tanto de la parte azul como de la parte roja para el campo eléctrico, se va a anular por simetría. ¿Por qué? Porque este pedacito que está acá produce un campo hacia allá y este pedacito, que es el opuesto a este, produce un campo hacia allá. Entonces la parte en X se cancela. Lo mismo va a ocurrir con la contribución roja. Va a ir, digamos, hacia allá de este pedacito y este pedacito va a ir hacia allá. La componente en X se cancela. Sin embargo, la componente en Y no se cancela. La componente en Y, aquí neta va hacia allá y la componente neta de este en Y también va hacia allá. Esa es la componente que va a sobrevivir en el campo eléctrico. Ese cálculo lo podemos hacer explícitamente si usamos la expresión de VR unitario en coordenadas polares. Solamente hay que tener en cuenta que el VR unitario, puede ser este, puede ser este, varían unas de sus componentes. Aquí lo anotamos explícitamente. Si tenemos este como el punto P y este es el ángulo alfa que forma el vector VR unitario con respecto a la vertical, al eje Z, este es el eje Z, entonces este ángulo obviamente es opuesto por el vértice a este ángulo. Por ende, este ángulo alfa es igual a alfa. Ahora, Z es la distancia desde el disco al punto P. R' es la distancia desde el origen de coordenada, la distancia radial, al diferencial. Bueno, según este dibujo que tenemos acá, a medida que nos vayamos moviendo al integrar, entonces tenemos el mismo R' tanto para el lado negativo como para el lado positivo de carga. Por ende, este R' es este mismo R' que está acá en magnitud. Por ende, este ángulo que está acá es este mismo ángulo que está acá. Este ángulo se designó con beta, este ángulo se designó con alfa. Bueno, entonces, a partir de la geometría, y recordando que queremos la expresión en coordenadas esféricas de UR unitario para la contribución de la parte positiva de carga como para la parte negativa de carga, tenemos que UR unitario para la parte positiva, que es la que varía esta sería la parte negativa. Tenemos que hacer una corrección acá. Esta es de la carga negativa, porque habíamos dicho inicialmente que la negativa va entre 0 y pi, así como está acá, y la positiva va entre pi y 2pi. Entonces tenemos que corregir eso. Y ya está. Listo, entonces aquí tendríamos seno de beta, porque si es seno de beta para la parte negativa, estamos trabajando con el ángulo beta. Entonces seno de beta, porque estoy en el plano XY, coseno de teta prima, coseno, seno de teta prima. Eso es lo que tenemos acá y acá, en I y J unitario respectivamente. Y como va hacia abajo, menos coseno de beta porque es esta proyección, K unitario, donde coseno de beta es igual a coseno de alfa por cuanto alfa y beta son iguales, y es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es z, la hipotenusa simplemente por Pitágoras r' cuadrado más z cuadrado en raíz cuadrada, lo que tenemos acá. Listo. Ese sería el UR unitario para la contribución de carga negativa. Ahora miremos cómo es el UR unitario para la contribución de carga positiva. Sería menos seno de alfa coseno de teta prima y unitario menos seno de alfa seno de teta prima j unitario más coseno de alfa k unitario. Expliquemos los signos acá. Este más es evidente de acá. Por cuanto la dirección k positiva es esta, por eso es más. Así como este era negativo, por eso era menos. Estos signos no parecen tan evidentes. Ahora, ¿por qué tiene que ser así? Miremos, por ejemplo, para este punto. Para este punto que está acá, este diferencial de carga positivo produce un campo que, proyectado en el plano XY, va hacia allá. Vemos que hay una contribución positiva y positiva en X y en Y, cuando mira las componentes en Y, J unitario respectivamente. Aquí, esto está expresado en términos de coseno y de seno de teta prima, pero el coseno, aquí en este cuadrante, es negativo. Si lo dejáramos con signo positivo, me daría que la contribución me daría un Y unitario negativo, lo cual no tiene sentido por cuanto la contribución es en esta dirección.
Por ende tiene que ser menos para que menos por menos sea más y al final la contribución, esta contribución que está acá, sea positiva. Recuerde que estamos variando el ángulo entre pi y 2pi. Por eso estamos en este cuadrante. Cuando estemos aquí, va a ocurrir lo mismo. El campo eléctrico generado en este punto va a ir hacia allá, la proyección en el plano XY. Va a ser positiva en J, negativa en I unitario. Entonces, como aquí en este cuadrante el seno es negativo, porque estoy en el cuarto cuadrante, recordemos que pi varía entre, teta prima, perdón, varía entre pi y 2pi, entonces necesito que sea negativo porque como esto es negativo, menos por menos es más, y de esa forma, si miramos, la proyección en el eje Y va a ser positiva, como se espera. Listo. Esa es la razón por la cual estos signos tienen que quedar así. Una vez se da cuenta de los signos acá, y estos signos expresan la dirección del campo eléctrico, y este campo eléctrico tiene en cuenta el signo de la carga, ya no es necesario mantener el valor absoluto aquí. Ya se puede simplemente colocar aquí el sigma. Y se organizan las integrales de manera que sea de acuerdo a lo que esperamos de las direcciones de los campos eléctricos, tanto de la parte positiva de la carga como de la parte negativa de la carga. Eso es lo que se realizó acá. Bueno, entonces, aquí tenemos el R' de R' z cuadrado más R' cuadrado, lo factorizamos. El sigma ya sabemos que es constante, lo sacamos de la integral, integramos entre 0 y a, y aquí vemos que nos aparece un exponente de 3 medios. ¿Por qué aparece ese exponente? A ver, si miramos coseno alfa, coseno beta, que es z sobre r' cuadrado más z cuadrado a la 1 medio, ahí sale un factor de raíz cuadrada de esta expresión que está acá. Y lo mismo va a ocurrir con seno de beta, solamente que con seno de beta va a quedar el cateto opuesto, que va a ser r' sobre la hipotenusa, donde vuelve a salir este factor que está acá. Es decir, ese factor aparece tanto para este como para este. Tanto para la contribución de la carga negativa como de la carga positiva. Por ende, se puede factorizar y multiplicar por el z cuadrado más r' cuadrado que tenía previamente. Por eso queda elevado a la 3 medios. Bueno, y aquí tenemos entonces la integral entre 0 y pi. Y tomamos este término que está acá. Y tenemos la integral entre pi y 2pi. Y tomamos, vamos a bajarlo, este término que está aquí. Bueno, donde reemplazamos el seno beta, seno alfa. Y por eso sale un factor de r'. Y lo mismo hacemos con este término que está acá. Sale un factor de z y este denominador que ya pasó a multiplicarse, como ya se explicó, y lo mismo para este, teniendo en cuenta los signos. Y es lo que aparece aquí y acá. Ahora, ¿por qué no dimos cuenta de este término, el término y unitario? Pues porque por simetría se va a anular cuando se calcule la integral, lo cual se deja como ejercicio para el lector para que haga el cálculo explícitamente. Bien. También hubiéramos podido anular por simetría la componente en K unitario, pero preferimos dejarlo acá. Eso fue lo que hicimos y lo que mostramos acá, para hacerlo más evidente. Bueno, entonces, aquí este término, al integral seno de teta prima, eso es igual a menos coseno de teta prima, como está acá, en dirección de J unitario. Ya vemos que aquí este menos zk unitario, y este es más zk unitario. Como no depende de teta prima, evaluar entre 0 y pi, pues me va a dar pi, multiplicado por este factor que está acá. Y al evaluar este entre pi y 2pi, pues me va a quedar también pi, porque 2pi menos pi es pi, multiplicado por este factor que está acá. Uno es negativo, el otro es positivo, se va a cancelar. No hay componente en K unitario, como ya se esperaba, según la simetría del problema. Queda por evaluar esta. Eso fue lo que hicimos acá. La integral de seno de teta prima es menos coseno de teta prima. Aquí está, evaluada entre 0 y pi. Y la integral de menos seno de teta prima es más coseno de teta prima. Aquí está, evaluada entre pi y 2pi. Los dos en dirección de J unitario. Aquí lo que hago es factorizar el J unitario. El R' lo puedo factorizar. Multiplica por este R', queda R' cuadrado. Al evaluar coseno de teta prima entre pi y 0, en pi me da menos 1, en 0 me da menos 1. Tenemos esto y por este menos, aquí está el menos. Y este es más, aquí está el más. En 2pi me da 1, en pi me da menos 1. Como estoy restando, me da esto. Este me da menos 2 por menos me da 2.
Esto me da 2. 2 más 2 es 4. Se factoriza, se simplifica con este 4 que está acá. Por ende queda sigma sobre pi epsilon 0, lo que tenemos aquí. Factorizamos el objeto unitario, lo que tenemos aquí. Y nos queda por resolver esta integral que está acá, lo cual se deja como ejercicio para el lector. Vemos entonces que hay una contribución neta del campo eléctrico que apunta en dirección de Y positivo, en dirección de J unitario.